¿Qué tal amigos? Soy el profesor Catalino Escobar. En esta ocasión les voy a presentar una entrevista que le hice al profesor Jauregui. Ello fue a finales del 2017. Nos habló acerca del magisterio sinaloense. 5 de diciembre del 2017, Culiacán, Sinaloa. ¿Podría presentarse? Claro que sí, mi nombre es Manuel Jauregui Victorino, director de la Escuela Secundaria número 5, ingeniero Juan de Dios Batis Paredes. ¿En qué fecha nació? Nací el 23 de febrero de 1949. ¿En dónde? En el estado de Colima. ¿Sus estudios? Mis estudios, pues la primaria y secundaria en Colima, la normal de Ciudad Guzmán para maestros de primaria y la normal superior de México con la especialidad de historia. ¿Esa normal donde estudió usted estaba en la ciudad? Estaba en la ciudad, era un internado, una escuela urbana y funcionó como internado, centro normal regional. No era normal rural. No, urbano. ¿Y su formación ahí cómo fue? ¿Qué clases le dieron? Pues lo que es lo común, las normales, sobre todo de aquel tiempo. Esa normal se fundó con la intención de abatir el rezago fuerte que había en alfabetismo en la República. Sí, le llamaron el plan de 11 años, la fundó en los periodos de Adolfo López Mateos. ¿Cuándo ingresa a trabajar? En 1 de septiembre de 1971. ¿En dónde? Aquí en Sinaloa. ¿En qué parte? ¿En qué escuela? En la sierra. Fue en la Francisco y Madero de Ugacimal, aquí en la parte alta de Culiacán. ¿Era secundaria? Primaria. Primaria. Salí de normal primaria, es básica, primaria. Porque me comentó que había estudiado la normal superior también. Superior, sí, me fui a estudiar la normal superior el 76 y salí el 82. Entonces en el 71 llega ahí, ¿recuerdas el nombre de su director? Era una escuela primaria unitaria. Unitaria quiere decir que un solo maestro, ¿sí? Y atendemos una comunidad dependiendo de las necesidades propias de la comunidad. Sobre el origen de la CENTE aquí en Sinaloa. El origen de la CENTE Sinaloa se obedece a el mandato práctico que se tuvo en la Normal Superior de México cuando se fundó la Coordinadora Nacional. La Coordinadora Nacional surgió de los movimientos combativos revolucionarios estudiantiles en la Superior de México. Sí, fue en 1978-79 aproximadamente, ¿sí? En una preparatoria cercana a la normal de México, la Superior de México, Rubén Jaramillo, se llama la prepa, si mal no lo recuerdo. Y la primera sección, el primer estado, la primera sección que se manifestó fue la sección 7 de Chiapas como coordinadora nacional. Sí, y era un bastión muy fuerte, la Normal Superior de México, para la creación en otros estados y en otras secciones. Siguió la sección 22 de Oaxaca, posteriormente Guerrero, la de Michoacán y así. Sucesivamente se extendió. Al darse cuenta el sistema, sobre todo el gobierno mexicano, de que estaba extendiéndose por toda la República, mandaron destruir la Normal Superior de México. La diseminaron, la mandaron a diferentes partes. Para los estudiantes de la región noroeste fue en Santana, Sonora, donde se ubicó. Para los que estaban en la región oriente, en Veracruz, y así fue diseminada en varias partes. De esta manera trataron de cortar que se formara, que se extendiera la Coordinadora Nacional. ¿Y aquí en Sinaloa cómo llega? Aquí en Sinaloa fue aproximadamente al siguiente año, eso del 79 y 80, nace en Mazatlán, con línea o indicación y línea que se traía exclusivamente por los estudiantes de la Superior de México. Sí, en Mazatlán fue también en una preparatoria de la UAS. ¿Y cómo fue que
que surge la CENTE y se reunía o cómo? Nos reunimos para dar difusión de lucha magisterial, como la tenía el CENTE, las secciones que ya estaban, la 7, la 22, la 18 en Michoacán y varias, ¿no? Entonces aquí queríamos que se extendiera la sección 27 y la sección 53 de Sinaloa. Sí, para el estilo, bueno, no prosperó mucho porque pues prácticamente muy sometidos por el mismo gobierno, no se pudo extender. Se hicieron varias corrientes, vamos a decir, pero una de ellas era la coordinadora. Se creó, por decir algo, el Magisterio Democrático de Sinaloa, en el cual también participábamos nosotros aquí en uno de los locales de la UAS. Entonces hubo varios movimientos, pero la coordinadora nacional fue origen de puros estudiantes de la Superior de México. Aquí en Mazatlán. En Mazatlán nació, Ajá. pero era de todo el estado. Había maestros de diferentes partes del estado de Sinaloa. ¿De quiénes se acuerdan? Me puedo acordar de Aurora Aldana Barrios, de Irma Silvina Salazar, Jesús Arechiga, Manuel Patrón Montalvo, de los que más o menos recuerdo. Sí, eran muy combativos, fueron gente muy combativa. ¿Se puede decir que ellos fundaron la CENTE aquí en Sinaloa? Ellos fueron parte de la fundación de la CENTE, que fueron maestros de la Superior de México. Sí, y dos prácticamente muy organizados, que fue María Librada, es una maestra de inglés, que fue directora de la UPN, muy buena compañera. Su esposo, Héctor Manuel Jacobo, que fue también un tipazo muy intelectual, de mucha capacidad organizativa y muy intelectual. Y ahí poco a poco se fueron adhiriendo más, que no eran estudiantes de la Superior de México, pero que fueron acomodándose en los movimientos de lucha. ¿Dónde se reunían? Generalmente nos reuníamos en las escuelas. La escuela que tuvo mayor auge fue la secundaria 7. Federal, la que está aquí contigo aquí. Ah, aquí ya en Culiacán y allá en Mazatlán. En Mazatlán generalmente se reunían en la prepa. ¿De la UAS? De la UAS. ¿Y qué hacían ahí? Reunirnos para hacer planes de lucha, o sea, que hay, informarnos cómo va la coordinadora. ¿Eso se plasmaba, lo escribían? Generalmente había alguien que le daba seguimiento a la organización. ¿Quién era? Eran María Librada y Héctor Manuel Jacobo. Y ya de ahí de Mazatlán, ¿a qué otros lugares fueron? De Mazatlán, pues de ir a determinados lugares no había mucha necesidad porque los maestros eran de diferentes comunidades y ellos hacían el trabajo proselitismo. Pero casi todo el mundo se cargó en el puerto, en la ciudad de Mazatlán. Mazatlán, Los Mochis, Guamuchil, sí, Guasave, en donde tuvo mucho auge. La coordinadora posteriormente fue Guasave, entre Los Mochis y Guasave. Hay algunos pueblos ahí que tuvieron bastante fuerza, mucha fuerza. ¿Y qué pedían? ¿Por qué se reunían? ¿Cuál era el objetivo? Pues primeramente la democratización del sindicato, ¿sí? Y los beneficios de carácter económico y político que se necesitaban. ¿Cómo democratización? Democratización quiere decir que ya se quitara la cuestión de la formación de órganos sindicales como estaban dados anteriormente, por dedazo. ¿Sí? Aquí, por ejemplo, se formaba un comité ejecutivo delegacional y todo era bajo las indicaciones del jefe inmediato, sindicalmente hablando. Y eso la coordinadora logró que se formaran en base al voto secreto. Y el acuerdo que se tenía era que fuera el voto secreto universal para todos los órganos del gobierno sindical, no únicamente las delegaciones, sino también las secciones y también el nacional.
¿sí? Quien trató de hacerlo cumplir fue la profesora Bester, pero sintió que le iban a quitar poder y no lo aplicó. Sigue siendo una democracia dirigida. Democracia dirigida quiere decir, o representativa, que se nombran representantes que van a congresos y en los congresos salen los delegados y ahí nombran los órganos de gobierno. ¿El CENTE hace congresos entonces? Hace congresos. ¿Y la CENTE asiste? La diferencia de uno y otro es que la CENTE asiste, la invitan porque es parte del magisterio, pero tienen el propósito de armar congresos populares. ¿Han hecho congreso entonces? La CENTE sí, la CENTE tiene su forma es de congresos populares. ¿Desde cuándo? Desde que se formó. ¿Sinaloa asiste? Sinaloa asiste. ¿Y desde cuándo han asistido? Pues yo creo que desde que se integraron, se agregaron a la nueva coordinadora que se había armado de aquellos tiempos. ¿Y quiénes habrán ido? Hay muchos. En los 80, ¿quiénes habrán ido los primeros? De los 80, los fundadores. ¿Sí? Y se citó, se llamó a todos los compañeros que tenían formación democrática sindical dentro de los magisterios o del magisterio, y muchos participaron. De la sección 53 la llamaban delegaciones, el grupo de delegaciones democráticas se juntó, el magisterio democrático, y en fin, varios grupos que de alguna manera muchos de ellos todavía existen. ¿Usted perteneció a la CENTE? Fuimos creadores de la CENTE. ¿Cuáles fueron su actuación de la fundación a la llegada de Bester Gordillo en los 80? ¿Qué hacía usted? Cuando llegó el Bester Gordillo... Primero me gustaría que me dijeran los 80, cuando recién... El trabajo de proselitismo, hacíamos trabajos de proselitismo a favor de la CENTE. ¿Sí? Se hicieron movimientos revolucionarios muy combativos, se tomó la sección 27 en el 85, ¿sí? Se hizo un movimiento muy fuerte en el 91, finales del 90, a principios ¿Ya se llamaba CENTE? ¿Desde cuándo se llama CENTE? Desde el 78, 79. Ya se llamaba así, pues. El origen se tiene porque generalmente los grupos disidentes, los grupos que estaban en contra de la organización de carácter sindical llamada no democrática, pues prácticamente empezaron a buscar estrategias que más o menos coincidieran con los ideales. Y una de las propuestas que surgió ahí en la Rubén Jaramillo es decir, vamos viendo qué es lo que nos une, no nos carguemos a las situaciones que nos desunen, que nos chocan. Y así es como surge la coordinadora, a las 3, 4 de la mañana. Y me tocó estar presente. La coordinadora nacional en la Superior de México. El gobierno trató de quitar toda la gente que estaba en esos tiempos en la Superior de México. Nos quitaron la planta de maestros, nos querían quitar también del local, pero la Universidad Autónoma de México, el Politécnico y otras personas y otras instituciones nos ayudaron y lograron sostenerse por unos 2 años más o 3, hasta el 82. ¿Y en qué otros lugares se reunían? Ahí en la Superior de México nos reuníamos. Se llama el Auditorio Rafael Ramírez. Aquí en Culiacán. En Culiacán, las reuniones eran en las escuelas. Realmente la secundaria 7, que ahí teníamos mayoría de estudiantes de la Superior de México. ¿Qué relación tenían con una federación de estudiantes secundarias socialistas, algo así, de FEXA, algo así? No sé a qué te refieres, pero había, por ejemplo, grupos de la corriente socialista, que le llamaban anteriormente, de la universidad, organización creada por él en Chihuahua, pues posteriormente fueron parte del movimiento democrático integrado en la CENTE.
buenos elementos, muy buenos elementos, al grado de que pues se le hicieron movimientos que gracias a esos movimientos logramos obtener muchas cosas aquí en Sinaloa. Sin esos movimientos no hubiéramos podido lograr llegarle a aguinaldo de 60 días. Lo teníamos de 40 días y nos lo pagaban dos partes, 20 días en diciembre y 20 días en enero. La cuestión del incremento salarial tampoco nos lo querían dar. O sea, muchos detalles que se lograron, hubo un crecimiento muy grande. ¿Eso en qué año se empezó a darlo? En el 91. En el 91 aterrizó el movimiento fuerte al grado de que pues, el gobernador ya estaba también por irse, no aguantaba la presión, porque se movilizó casi todo el magisterio sinaloense. Coordinadora, Galdino es uno de ellos, que pudieran tener documentos de Galdino. Entonces, ya a principios de los 80 ya está la CENTE. ¿Y quiénes fueron incorporándose al grupo? Bueno, posteriormente el movimiento democrático sinaloense, que le llamaban magisterio, ¿no? El MRM, había varios grupos que se fueron acomodando. Estaban aquí. Aquí en Sinaloa. Sí. Sí, porque del todo se sentía como que la coordinadora había nacido con puros estudiantes de la Superior de México y como que no obedecía fielmente a una lucha que ellos consideraban que prácticamente era de sus grupos, la corriente socialista, el magisterio democrático, en fin, el MRM, varios que se fueron integrando paulatinamente y fueron muy buenos compañeros. Pero entonces, estudiantes de México vinieron aquí, digamos, a fundar la CENTE. Sí. Ajá. Los estudiantes de la Superior de México son los fundadores, fuimos los fundadores de la CENTE. Ya me dijo los nombres, ¿verdad? Sí. Ajá. Y habían otros grupos democráticos, sí. Ajá. Sí, cómo no. Siempre han tenido grupos democráticos. La sección 27 tuvo movimientos muy fuertes, el grupo de maestros socialistas, o sea, fue muy bueno. Sí, había una lucha de delegaciones en la 53, que mi respeto, muy buenos maestros, muy combativos. ¿Ellos tenían otros grupos? Sí, dentro de la sección 53. Porque en la 27 más o menos, ¿cuántos grupos había? No, pues eran varios grupos. Entonces, los 53 tenía sus grupos, sí, disidentes, digamos. Disidentes. Y los 27 otros. Otros. ¿En algún momento se juntaban? Sí, sobre todo en la lucha. Esa lucha del 91 nos juntó a todos. Se lograron muchos objetivos muy buenos. No hubo de banderas. Participación de universitarios, de gente que viniera de la UAS. En ocasiones apoyaba a la UAS, sí. Los estudiantes, sobre todo el grupo de estudiantes de la UAS. Porque ellos tuvieron el problema de los enfermos, la guerrilla. Sí, esos no participaron. Sí. Me refiero directamente. Sí. Sí. Se menciona, en el periódico encontré Marco César Salcido, que participó en el movimiento guaseño, y también se menciona que anduvo en este movimiento magisterial. ¿No lo identifica usted? No lo puedo identificar. Había otros Marco Miranda, muy buen elemento de la universidad, pero trabajaba también como maestro en la federación. Excelente, muy intelectual, Marquitos Miranda. Sí. De Guasave había muchos, sí. Los Gagiola, casi todos los Gagiola. ¿De Escuinapa había? De Escuinapa había varios de Escuinapa, más que no recuerdo ya los nombres de ellos. Unas maestras excelentes, oradoras, muy buenos elementos. De los que
Después llegaron a ser como, líderes. ajá, por ejemplo, Betancourt, Lora, Rea. ¿Ellos en qué momento empiezan a incorporarse? Era un grupo de maestros estatales que se incorporaron, luchadores buenos, muy buenos elementos, ¿sí? Entonces se identificaron por la sección 53 con el grupo de la federación, entraron a trabajar en la federación y fueron muy bien recibidos en la federación, casi todos ellos. Óscar Ontiveros, Salas, ¿sí? Valentín, hubo varios compañeros que se acomodaron. Ellos son de Esquinapa. Valentín, Óscar Ontiveros es del Rosario. Muy buenos luchadores, muy combativos. ¿En alguna ocasión tomaron el CENTE? En varias ocasiones. ¿En qué fecha? No se acuerda. En el 85 fue una de las más fuertes, el 85. ¿En qué mes sería? Sería, está complicado, por el mes de mayo más o menos. ¿Qué pedían? Pedíamos la democratización del CENTE. Pero no hubo algo que sirvió para tomar la decisión de tomar el sindicato. ¿Alguna acción? Sí, se tomó el sindicato para desconocer al que estaba como secretario general de la sección 27. ¿Quién era? Era Rogelio Castelo. ¿Qué se logró? Que lo sacaran. En el 85 lo sacaron. ¿Y quién llegó en su lugar? Llegó en su lugar, después de Rogelio, ¿quién sería? No recuerdo quién fue. Parece que fue Ernesto Moreno, o antes de Ernesto Moreno, algo por ahí. Ajá. La CEN del CENTE, ¿cuándo estuvo aquí o siempre ha estado? La CEN, C-E-N. C-E-N, la coordinadora. No, es como es una seccional del sindicato, el oficial. Es como un comité ejecutivo nacional. El CENTE. No, es Comité Ejecutivo Nacional del Sindicato. Es como una comisión que... La comisión es que las comisiones se dan cuando se quita o se corre o se suspende al secretario general de la sección. Entonces, la nacional, de acuerdo a los estatutos, manda a alguien que viene a hacerse cargo. Es un consejo, es un comisionado especial para ello. ¿Hubo aquí en Sinaloa? Ha habido varios. Ajá. ¿A quiénes recuerda usted? ¿A quiénes pudiera recordar? Eloy Gómez Pando. El último que yo recuerdo, Eloy Gómez Pando. ¿Él por qué vendría? ¿Vale? ¿Por qué lo enviarían a él? Porque el secretario general Feliciano García Peraza sale como candidato a diputado federal. Y por eso lo enviaron a él. Comisión ejecutiva. En una ocasión toman o intentan tomar al CENTE, pero dice que lo recibe un grupo de choque. No recuerdo ese evento. Me parece que fue en el 91. En el 91, un grupo de choque. Que habían grupos de choque ahí en el CENTE. Había gente que repelía, pues, o que buscaba que no tomaran el sindicato. Bueno, es que generalmente los que están a favor de un secretario general, por decir algo, se aferran, están dentro del edificio de la sección y sirven como de muro de contención para que no entren los disidentes. Eso sucedió en el 85, sucedió en el 91, ha sucedido, pero fue muy complicado, por decir algo, en el 91, porque pues no tenían ni gente. Se corrió al último secretario general, que era Félix Pérez Villegas, y vino gente directamente del Nacional para hacerse cargo de la sección 27, y luego enseguida se hicieron las elecciones, ahí quedé yo,
quedé como secretario otra vez en conflictos. ¿Estuvo usted en el En sindicato? el sindicato, ¿Quiénes más llegaron a ocupar alguna cartera? pues muchos, casi todos los de la coordinadora. ¿Sí? ¿En qué momento, en qué años? En el 91, Después de esto. sí, después del movimiento. ¿Usted siente que cambió el sindicato con la presencia de la coordinadora? ¿Qué cambios hubo? Fueron relativos, o sea, la situación es de que mientras siga el poder desde arriba, es muy complicado. Tiene que haberse hecho una organización como la tuvo la sección 7, la 18, la 22, en donde el nombramiento del secretario general es a base de la participación democrática de la base y no de arriba, no del vester, sino de la misma base. El secretario general entonces era puesto desde México. De México. Nunca se ha llevado a votación entonces. Las votaciones son simuladas, pues. Se hace el tipo de votación, nosotros le llamábamos, es representativo. Se nombran delegados, pero ni los delegados prácticamente eligen, porque viene desde México la cargada, como lo hace el PRI ahorita, como está haciendo el PRI con MIR para presidente de la República. Ni siquiera priista es. Así es el sistema. Entonces así operaba. Así operaba. Y eso hizo que no avanzara el movimiento magisterial de 91. Siguió operando así. ¿En qué año llega usted a la cartera de conflictos? Conflictos 91. ¿Y cuándo se retira? El 94. ¿Estuvo 3 años? ¿Por qué? Porque eran de 3 años en aquel tiempo los periodos. ¿Y luego quién lo sigue? Lo siguió Chino Mendívil, José Mendívil Zazueta. ¿Era la coordinadora? No, era estudiante de México, pero no fue fundador de coordinadora. ¿Estuvo en algún movimiento él? No estuvo en el movimiento. Fue parte de un grupo que se consideraron, podemos decir, afines al movimiento del 91. Relativamente afines. Entonces se seleccionó primeramente a Feliciano García Peraza, que era del mismo grupo El Chino, para que fuera el primer secretario general, y luego enseguida fue El Chino. Y de ahí se empezó a degenerar nuevamente. La gente así. Otros que habían llegado de la coordinadora a otras carteras permanecieron. Como Humberto Domínguez, los Guerra, algunos quedaron. ¿Humberto en qué estaba? Humberto, no sé qué cartera tenía Humberto. Yo creo que era una cartera baja. ¿Y los Guerra? También. Eran cartera baja lo que le dieron, por eso no hubo esa cohesión para poder sacar adelante. ¿Y qué significa eso de cartera baja? Que no son de las principales. También estaban por periodos. Por periodos. ¿Y por qué continuarían ellos? Porque pues de alguna manera pidieron respaldos de la coordinadora nacional, y para que se hiciera según el estatuto, se modificó el estatuto en cierta medida, en donde había ya participaciones de los grupos disidentes. ¿Qué estatuto? El estatuto sindical. Ahí se llama. Es un documento. Un documento en el que se plasma la normatividad de la vida sindical. ¿Y en qué año se modificó entonces ese estatuto? Ese estatuto se modificó en el que yo tengo ideas desde el movimiento del 91. Sí. El voto secreto para las delegaciones. Se votó entonces para la delegación. ¿Y se vota todavía? Todavía. Ah. Entonces fíjese, digamos que surge la CENTE a principios de los 80. En los 80, aquí en Sinaloa. Al principio, sí, en los 80 aquí en Sinaloa. ¿En qué año seríamos? Como yo creo que en los 80. Y ya para el 91 entonces algunos de la coordinadora llegan a ocupar carteras. Y esta nueva etapa que empezaría en el 91, ¿cuándo ve usted que termina? ¿O ya es una continuidad que se queda? Que se queda. Ajá, digamos que en el 91 llegan algunos de la coordinadora a ocupar carteras. Sí. Y
ya se sigue como este proceso pues de que llegue la coordinadora o es revertido. No, se revierte, ya no hubo juego fuerte de la coordinadora. ¿Hasta en qué año se revierte, digamos? Yo creo que como a la tercera generación. ¿En qué año más o menos? Nomás pone los 90. Ajá. Con la reforma educativa del 92, ¿qué postura tuvo la CENTE? La reforma educativa del 92, El ADMET. pues prácticamente fue muy poco lo que abordó. La coordinadora se opuso a este... Casi siempre se ponía a las cuestiones de los proyectos y propuestas que hacía el nacional, porque venían directamente del gobierno de México. Como ahorita, por ejemplo, la reforma de ahorita es una reforma prácticamente más que educativa, es laboral, y nos oponemos. Lo que pasa es que está impuesta, es como un impuesto, igual, ¿sí? Imposición. Y la reforma esta del 92, incluso la del 2006, sí, eran reformas, ¿cómo las ve usted? ¿Cómo las percibe? Pues prácticamente con la intención de hacer algunas modificaciones, quizás no muy sustantivas, sino simplemente cambiar una cosa por otra. Y en el 2000, que llega el PAN al Pues, poder, ¿qué tiene? hubo cambios, ¿cómo se...? Pues el PAN, pues, yo creo que peor que el PRI. Porque en el 95 deja el Bastey Gordillo y deja la dirigencia nacional. Sí. ¿Y ahí cómo se percibe aquí? La cuestión es que el gobierno sindical, en este caso la Gordillo, mientras tuvo fuero, porque estaba muy ligada a los presidentes de República de sus tiempos, con Fox, con Calderón, con tal de que ella sacaba pues partida de cada uno de ellos, ¿sí? Incluso el fundar un partido como fue el PANAL, ¿sí? Nueva Alianza se llama, pues prácticamente era con la intención de sacarle juego a todo ello. Y por supuesto también logró algunas mejorías muy importantes para el magisterio, carrera magisterial, nuevas formas escalafonarias, pero sí logró cosas buenas. No nada más fue puro robarse dinero, sino también algunas cosas positivas que se degeneraron al sistema, pues la corrupción toca la corrupción y degenera todo. Entonces usted sale en el 94, digo, de la cartera. En el 94 me fui a promociones económicas. Ahí dentro del sindicato. Dentro del sindicato. Y luego de ahí me fui consejero nacional. ¿Ahí qué hacía ahí? Simplemente asistías a los consejos, a las reuniones nacionales de consejo. ¿Dónde se hacían? En diferentes partes, en diferentes estados, en Nuevo León, en Veracruz, en Yucatán, diferentes partes. ¿Usted se identificaba como de la coordinadora? La coordinadora. Sí. ¿Siguieron haciendo marchas? Se siguieron dando manifestaciones, marchas, porque prácticamente lo que se consideró como una coordinadora aquí no tuvo mucha fuerza. Situaciones internas que surgieron internas, poca participación, poca credibilidad. Y por ejemplo, ¿cómo funcionaba la coordinadora aquí? ¿Recibía algunas indicaciones de la CENTE desde México? Tenía relación, coordinaba con México, ha coordinado con las secciones que han estado luchando. Aquí la CENTE se dice que, le pregunto, ¿es como una seccional aquí también? ¿O que pertenece a la CENTE 27? No pertenecen a CENTE 27, no pueden zafarse, no pueden desligarse. La coordinadora, digamos que no crea a su vez secciones. No. Y por ejemplo les mandaban a decir desde México, hagan estas reuniones, digan esto.
de acuerdo a los proyectos de trabajo que traía la coordinadora nacional, pues la pasaba a todos los estados en los grupos que tenían afinidad. ¿Y cómo se pasaba? ¿Eran escritos? No, pues van a las reuniones, ajá, y allá les a los consejos nacionales. Pero, por ejemplo, no les pedían, por ejemplo, cada mes hacer una reunión en tal lugar, ¿no? Dependiendo de la agenda de trabajo que traía. Pero sí existe una agenda. Sí, deben de tener. Ajá. Digamos que aquí, ¿quién era el enlace? Humberto Domínguez, ese se hizo llamar prácticamente el vocero de la coordinadora. Bueno, sería preguntarle a él, ¿no? si existía como una agenda para que le dijeran, cada mes tienes que hacer una reunión. Tienen su agenda, deben de haber tenido su agenda. Hay un documento que sacaban o sacan, no sé, la hoja. ¿Eso qué es? Es un documento en el cual hacen denuncias de las cosas que se consideran negativas, ¿sí? En donde plasman, dan a conocer los actos negativos que tiene la Secretaría de Educación o el sindicato o quien lo tenga relacionado con la educación, y van y exigen, y dependiendo de la misma fuerza que tengan es como se logran los objetivos. Y la relación que existía en estas reuniones era meramente para tomar acuerdos. Generalmente los acuerdos se toman a nivel nacional. Ajá. Y de ahí se desprenden en las secciones a los diferentes estados. Hay estados que tienen 2 secciones, otros tienen 1, otros tienen 3 o 4, como lo es Veracruz. Entonces pasan la información a las diferentes secciones a los compañeros que trabajan en esas secciones, que correspondan a la coordinadora. Se puede decir que la CENTE es una organización ¿de qué tipo? Es una organización magisterial de tipo de lucha revolucionaria, democrática. ¿Estaría, digamos, con alguna ideología, con algún partido político? Pues eso también está un poco difícil, relativo, ¿no? No creo que esté con el PAN y con el PRI, pero sí puede estar con partidos o grupos que son democráticos. Por ejemplo, pudiera ser el PRD, pudiera ser AMLO, en este caso Morena, pudiera ser otros tipos de partidos o grupos democráticos. Yo desde hace mucho tiempo lo conocía como no participaban en partidos políticos, era el movimiento revolucionario, lo que llaman el MRM, el movimiento revolucionario magisterial. No se llamaba, tenía nombre de partido político. Hasta el 88, 87, cuando decidieron entrarle a la unión de los grupos democráticos, y que se trabajó en ese tiempo para que Cárdenas fuera el presidente de la República. Unificó a todos los grupos democráticos. En estas asambleas, ¿qué más hacían? ¿Cuánto duraban las asambleas que hacía la coordinadora? Pues dependía del trabajo que se tuviera, pudiera ser 1, 2 o 3 días. Eran congresos, reuniones. ¿Aquí en Culiacán? O si es en México daban indicaciones de que se hicieran aquí en Culiacán, algunas, pero regionales, con puro personal, pura gente de aquí de Culiacán, que venían, de Sinaloa, que venían de otras partes a verificar o a dar información. El trabajo de proselitismo se presta mucho en el sentido de que hay algunos que tienen mayor entereza, mayor capacidad, y de manera voluntaria van a los estados a dar información. ¿Usted alguna vez pensó que tenía alguna ideología? ¿Se sintió identificado con alguna ideología? ¿Quién? Usted. Nosotros está también relativo, porque ideología en el sentido de que está uno en contra de la imposición de un gobierno impositivo. O sea, priistas
Panistas, nunca. ¿Para dónde andábamos? Pues prácticamente con los grupos que se armaban porque no había partidos que fueran de izquierda a izquierda. Entonces andaba uno más o menos en grupos. ¿Usted se considera que era de izquierda usted en los 80? Sí, como no, pero de izquierda. Pero de alguna... Y todavía, ¿dónde? No sé, del socialismo, comunismo, ¿cómo se identificaba? Pues de tipo socialista. Ojalá y fuéramos comunistas, pero eso es una palabra muy grande. En las reuniones se leía algo del marxismo. Generalmente fueron las lecturas que tomábamos, pero como base, cuando éramos estudiantes, Lenin, Marx, el Che Guevara, en fin, detalles de esos, ¿no? Que eran los luchadores del socialismo cuando éramos estudiantes, casi todos nosotros. Pero posteriormente surgen luchas que los cuales los documentos que sacábamos eran de lo mismo, del interés de cada quien, de cada región, del Estado, de la República. Dice que no se acuerda si tenía relación con la Federación de Estudiantes de Secundaria Socialistas de México. No lo recuerdo. No recuerdo, yo no creo haber tenido contacto con ellos. Pero sí, gente que participó en la corriente socialista, que te digo que eran de la universidad y de los enfermos y los chemones y todos esos fueron por allá lejanos. Y era otro tipo de movimiento, otro tipo de ideología, otro tipo de intereses que traían, más que nada universitarios. Toma de camiones, quema de camiones, en fin, muchos detalles de esos. Estaban muy elevados para nosotros que éramos estudiantes en esos tiempos. ¿Sí? Y pues prácticamente esto que llega después de los 70, entonces vienen a ingresar ese tipo de ideólogos y de ideologías, el cual sirvieron bastante para fortalecer los movimientos democráticos posteriores. ¿Usted estuvo presente cuando tomó posesión Quiñones? Jaime Quiñones. Jaime Quiñones. Sí, ¿cómo vio el ambiente? ¿La coordinadora qué postura tuvo? Pues ya controladísimos. Jaime Quiñones, pues mequetrefe de la profesora Esther. Pero la coordinadora, ¿qué dijo? ¿Qué postura tuvo? Pues prácticamente cancelada. Participa, pero la nula, digo que la fuerza que tenía el centro la apabulla. ¿En qué año piensa usted que empezó ese apaciguamiento de la sede? A partir de que terminó el Chino Mendívil, en el 94. Con él, digamos que se hicieron muchas acciones para... Sí, a partir de mismo Feliciano, trataron de aplacar el movimiento que se dio en el 91. Empezaron las prebendas a dar esto, dar aquello, te doy préstamos, te doy esto, te doy acá, y así, y a todos. Y de esta manera, en base a las dádivas, a las ofertas, a los ofrecimientos que hacíamos prácticamente. Digamos que tuvo un repunte de 91 y luego... Fue bajando, hasta que cayó a lo peor. En 94. Que hay ahorita, por ejemplo. Sí, porque para mí lo peor son los 3 o 4 o 5, tal, no más, de los secretarios generales que ha tenido la sección 27. Lo peor, sí. El cochinero, pudiéramos decir. Jaime Quiñones es lo peor. ¿Cuándo? Pericueta, Jaime Quiñones, resulta que se robaron, que le achacan el robo del CEBE. Nosotros creamos el CEBE en el 94-96, que logramos ahorrar más de 2.000 millones de pesos. Y dicen que Salomé fue uno de los que se quedaron con mucho dinero de eso. Sin embargo, no hay demandas. ¿Cómo se formó este CEBE? En base a la aportación que se tuvo por parte del gobierno en una especie de ahorro para el retiro del maestro. ¿El Centro Nacional promovió? No, nosotros, el local. ¿Pero como la sección 27 o cómo? La sección 27. La sección 27
Con estos grupos que subieron en el 91, que eran muy combativos, se crearon muchas cosas, muchas. Eso se puede comprobar, pues. Sí, cómo no. ¿Qué más, aparte del CEBE, qué más se hizo? Se estimuló para que surgiera lo que era carrera magisterial a nivel nacional. Sí. Lo que fue Figlocente 27, el fideicomiso, es propuesta a la sección 27, de nosotros, sección 27, en el 93, 92, 93. ¿Dónde lo promovían? Lo promovimos aquí en la sección. ¿Pero hacían asambleas o cómo? Asambleas. ¿En dónde? Aquí, en la sección. En la sección. Y nos trasladábamos a las diferentes regiones. Y eso se extendió en el 98 a toda la República, en una reunión nacional que hubo en Tampico, y yo participé, era del área social, porque hasta el 2000 fui consejero nacional, pero antes era del área social, y surgieron muchos figlocentes, al grado que aquí en Sinaloa ya hasta los tránsitos tienen figlocente, tránsito municipal, la 53, en fin, por todos lados hay escasez. ¿Esos acuerdos se pueden encontrar en donde? Esos, por ejemplo, la cuestión del CEBE, Figlocente. ¿Cómo se pueden encontrar? Sí, los documentos por donde sale como, no como una propuesta, sino como una especie de ley. ¿Esos documentos existen? Pues. Deben de existir. Ajá. El CEBE le tocó a Chino Mendívil. En su periodo. En su periodo, sí. ¿Habrá algún archivo ahí en el sindicato? Debe de haber. Yo era de promociones económicas. Sí. Entonces a mí me tocaron, por decir algo, reuniones con los comités delegacionales para ver de qué manera se les apoyaba, se les daba ciertos respaldos. Sacamos los sorteos de carros, a mí me tocó hacerlo. ¿Hasta qué año estuvo usted ahí de esos económicos? Hasta el 98 más o menos, 99. Pero a la vez dice usted que empezó como una especie de boicot a la coordinadora. Desde el principio, la coordinadora se bloqueó. Y de esta manera que ya empieza su declive. Totalmente, que no tiene credibilidad. Aquí en Sinaloa es muy poquita la credibilidad que hay. Del acento. Del acento. Me había comentado que cuando toma posesión el Salomé, que quemaron unas piñatas afuera. ¿Dónde tomó posesión él? ¿Dónde tomó qué? Posesión, así como secretario general Salomé. En Mazatlán. ¿Pero en qué lugar? En el Figlocente, en el local de Figlocente, que es una especie de centro de fiestas muy grande. ¿Y es cierto esto de que quemaron una piñata, no sé si con la figura de él o no? Supe, yo era delegado, salí como delegado, y supe que habían quemado unas piñatas con figuras de ellos. ¿Quiénes las quemaron? Generalmente quien las hace sí es la coordinadora. Pero la coordinadora con poca presencia, o sea, no tienen delegados casi. Si son alrededor de 300, 400, en esa ocasión tuvimos cerca de 500 delegados. Si tienen 10, 15 es mucho la coordinadora, o sea, no tienen mucha presencia. ¿Y a qué se debe eso? ¿A qué se debía? Pues el trabajo realizado por parte del sistema, el gobierno, por muchas cosas. ¿Hay intimidación, amenaza? Intimidación. ¿A usted nunca lo amenazaron? A todos. ¿Qué le decía o cómo? Pues que la amenaza es velada, no te lo dicen, sino que actúan. Te ponen miles de trabas, te cortan salarios, te bloquean para la cuestión de ascensos, muchos detalles. Y cuando toma posesión Salomé, la gente hace discurso en el evento. ¿Hay alguna postura a favor o en contra? De contra, casi siempre en contra. Es la cuestión de la poca credibilidad, porque actúas en contra, pero de facto estás a favor. O sea,
vas, te acercas para pedir favores, que te den créditos, que te den aquello, y eso hace que la gente no cree en ellos. Y al interior de la coordinadora hay como grupos, hay Corrientes. Ajá, ¿cuáles serían? ¿O cuáles eran los 80, 90? Hubo corrientes, dependiendo, como les llaman ahora el PRD, las tribus, dependiendo del grado de combatividad que tenga cada grupo. Por ejemplo, uno de los más bravos, se llamaba Junio 5, al cual pertenecía Carlos Rea. Los juniosos le decían Junio 5, muy combativos. Sí, jóvenes, pues todavía con mucha juventud y mucha energía. ¿Qué otros corrientes había? Pues los más calmados, los que ya los del MDS, Movimiento Democrático Sinaloense. Había diferentes. Ahí en el Sol, a fines de los 80, encontré una organización que se llamaba CCLETS, Comité de Lucha de Trabajadores de la Educación de Sinaloa. ¿Ese era otro movimiento o era la coordinadora? Era un movimiento que estábamos forjando para enfrentarnos a la situación del 90, del 91, finales del 90. ¿No era la coordinadora? Con los comités de lucha. El comité de lucha se formó porque no tenía una organización formal, de decir secretario general de la 27. Eran comités de lucha. No tenías el nombramiento de ser delegado efectivo, ni secretario general, ni nada. Entonces, se nombraban, por ejemplo, que somos 100 trabajadores. Para que se nombre una delegación tiene que haber de 40 a 120. Pero no llegabas a 40 y nombrabas un comité de lucha, de 10, de 20. ¿Pero este comité era del sindicato? Todos pertenecemos al sindicato, todos. O sea, este comité de lucha era del sindicato, no estaba en contra del sindicato. Estaba en contra del sindicato, los comités de lucha estuvieron siempre en contra no del sindicato, en contra de la sección, de la organización oficial, porque siguen siendo sindicalistas. Y aparte, ¿y estos comités de lucha cuántos eran? También relativo. Los comités de lucha se juntaban muchísimo, pues logramos juntar 18,000 trabajadores en un comité de lucha fuerte. Fue cuando tumbamos al secretario general de la sección 27, Félix Pérez Villegas. O sea, de partecita en partecita juntaban muchísimos. Un comité de lucha grande. Hacían marchas. Hacíamos marchas. Se tomaban carreteras. Desde el último lugar del norte de Sinaloa hasta el centro de Sinaloa, marcha por la carretera a pie. Muy buena. Apoyos de padre de familia, nos prestaban avionetas para hacer volanteo, hacer publicidad, propaganda. Y había otros movimientos, había otras organizaciones que luchaban por otras cosas que no eran maestros. Que los campesinos, los pescadores, otras corrientes. Pero en esos tiempos fuimos nosotros genuinos. Y a la par de estos comités de lucha, ¿había otros grupos de maestros disidentes? ¿O cada grupo era nada más comités? No, pues había grupos disidentes, pero cuando se formaban los comités de luchas eran con personas que eran más que nada afines y se formaba un comité de lucha con intención también de hacer proselitismo, imitar y todas esas cosas. De toda su experiencia aquí en la coordinadora, ¿cuál han sido dos eventos que recuerda usted que hayan sido significativos? Fuertes. Fue la toma de la sección 27 del 85 y la toma de la sección 27 del 91. ¿Usted estuvo ahí? ¿Cómo fue la del 85? ¿Qué hizo usted? ¿Cómo vio todo? Fue un despertar del magisterio por una imposición que se había hecho por un secretario general que era Rogelio, no me acuerdo, te dije el nombre.
Castelo. Entonces fue un despertar natural del magisterio impulsado por corrientes políticas, que ya prácticamente estaba floreciendo las corrientes, ya estaba denominada la Coordinadora Nacional y ya había identificado, se estaba identificando los grupos. Es en el 85. El 85. Ajá, y en el 91. Pues prácticamente lograron levantarse banderas muy grandes, muy fuertes, en donde unificó a todo el Estado, de las diferentes corrientes de todo el Estado. De la coordinadora, los Junio 5, por ejemplo, de Guasave para arriba, que eran muy combativos, muy acelerados, todo el mundo se unió. Las mujeres. Qué bárbaras, qué experiencias tan grandes en la lucha, mi respeto. ¿Quiénes eran? ¿Qué hacían? La principal que yo tuve pegadito conmigo ahí, que fue una gran luchadora, es una gran luchadora, Aurora Aldana Barrios. Me han mencionado Catalina, no. Catalina. ¿Ella cómo apellida? Sí, es que Catalina son dos, Catalina Salustio, del norte, y la otra Catalina, Cata, la esposa de Poncho Guerrero, era de la superior, ella también fundadora original de la coordinadora. Catita, una que trabaja también en la universidad. A esa, cuando la estaban golpeando los granaderos por insurgentes, logré sacarla de las manos de los granaderos, porque la estaban golpeando. ¿Eran policías? ¿Quién? Los que la golpeaban. Los granaderos, los policías granaderos. ¿En dónde fue eso? Mandaba el gobierno para frenar las marchas. ¿En dónde fue eso? En el DF, o Ciudad de México. Ah, en México. ¿Ustedes qué hacían allá? Éramos estudiantes de la Superior de México. ¿Y aquí no les tocó que los golpearan? No, aquí no. En las marchas no. No. Aquí fue otra situación totalmente diferente. ¿A qué se debió? A eso, que había un coraje muy grande por parte del sistema, porque prácticamente estaba atacándose con todo al sistema. Aquí fue menos fuerte entonces. ¿Aquí fue qué? Aquí fue menos fuerte. No, sí, menos fuerte, porque ya estaba diseminado y estaba partido. Pero en el 91, muy fuerte. ¿Realizaron huelgas de hambre? Hicimos paro indefinido, toma de la Secretaría de Educación Pública. ¿Dónde estaba la secretaría? ¿En dónde está ahorita? Ajá. ¿Tomaron las instalaciones? Todo. ¿Qué recuerdos tiene de Frías Castro en esa época? Frías Castro era el secretario de Gobernación o de Educación en esos tiempos. Y pues pelele, muy fiel, muy servicial o muy servil al gobierno del gobernador Francisco Labastida. El gobernador, como un niño, como una niñita maricona, llorando porque pues no podía calmar la situación, no tenía capacidad para resolver la situación. Y eso me tocó a mí verlo. ¿Alguna otra cosa que quiera comentar? Pues nada más lo que pudiéramos decir, que lamentamos mucho el hecho del poco grado de concientización que existe en el magisterio para defender sus derechos, para defender su derecho principal, la dignidad. No la tiene. Tú invitas, tienen miedo, y uno entiende y comprende porque les quitan las plazas, por ejemplo, como ustedes, que ahorita las plazas no son bases. Quitaron
el código de bases, la reforma educativa, el gobierno, sobre todo el peor de los gobiernos que tenemos, los códigos de base era el 10 y el 95 y los quitaron. ¿Para qué los quitaron? Para que el momento que quiera el gobierno te corra, te quita la plaza. Por eso lo quitaron. ¿Y a qué horas grita el maestro? Estos movimientos que están ahorita, por ejemplo, de los maestros que no les han pagado, van, se presentan, pero se presentan con mucho temor. Ya los viejos, como yo, los que tenemos plaza base, que no nos pueden quitar, pero pues ya para qué servimos los viejos. Andamos con muletas, con bastones y tal la cosa, tratando de dar ánimo, pero pues ya es muy difícil. Que va a llegar el momento, porque la necesidad, como decían los viejos, tiene cara de hereje, y cuidado que no lo toque mucho el gobierno, porque quién sabe cómo responda. Yo creo que de manera pasiva todo el mundo va a estar en contra del sistema, en contra del PRI, en contra del PAN. Ya la gente ya no está tan tonta. Yo digo que por ahí va. Gracias.